Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la materia de instrumentación. Los integrantes son Eduardo Caicedo, Luis Gustavo Volquez y Moisés Valencia. El tema a resolver es un medidor de nivel de agua que consiste en, mediante una tarjeta Arduino, hacer un sistema eléctrico y un sistema mecánico que mida mida la altura a la que va subiendo el agua mediante la fuerza de empuje. Bueno, como objetivo general tenemos realizar un instrumento de medición de volumen aplicando las respectivas conversiones de señales analógicas a digitales, utilizando la fuerza de empuje del fluido en un recipiente a medida que este va variando su volumen. Un objetivo específico sería implementar el código para la manipulación del sistema en la medición, usar una resistencia variable como un potenciómetro y hacer los cálculos teóricos para luego ser comparados con los experimentales. Bueno, lo que vamos a hacer es un Arduino, que es una tarjeta electrónica. Hay varios tipos de Arduinos. El que vamos a usar sería el Arduino Uno, ya que este es más ideal para este tipo de casos. Vamos a utilizar también del Arduino las señales de salida de A0 a 5 voltios, que esto corresponde de 0 a 1023 bytes. El dispositivo contiene en su interior un ADC, que significa un conversor analógico digital. Bueno, y también el software que maneja este Arduino sería el lenguaje de programación C++. No es el C++ puro, sino que es un C++ diseñado para este tipo de aplicaciones. Y tenemos el código, también podemos hablar sobre el void setup, que es donde tú marcas las señales de entradas y salidas, y el void loop es donde ya se colocan las acciones que vamos a realizar en el programa. El potenciómetro es una resistencia variable que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el giratorio, que es el más ideal para este caso. Listo, en cuanto a los materiales y los métodos que utilizamos, lo que hicimos primeramente fue hacer una simulación de Proteus del Arduino. Lo que hicimos fue conectar directamente el potenciómetro a la salida de 5 voltios del Arduino, a la tierra y a la entrada A0, que es una entrada analógica del Arduino. Y por otro lado tenemos que el Arduino hace dos cosas principales. La primera es un indicador visual, que va prendiendo los LEDs de manera progresiva en diferentes colores según se va llenando el contenedor. Y la segunda cosa que hace es hacer la transformación de voltaje a altura, y como algo extra que le agregamos, también transforma ese voltaje a volumen, siempre y cuando se conozca el volumen del contenedor, y eso se puede editar fácilmente en la primera línea de código, que ya lo vamos a mostrar al final. Entonces, con respecto a la implementación física, lo que hicimos fue colocar todo ese circuito en una caja de zapatos, y lo que hicimos fue poner varios agujeros. En la parte de arriba de la caja pusimos los LEDs que ya mencioné, y justo abajo la polea. Para sujetar la polea utilizamos un pedazo de madera que sirvió como una especie de chaveta para que todo pueda girar de manera todo junto. Entonces, además de eso, utilizamos ligas para agarrar como si fuera cable, porque sus materiales hacen un buen efecto de fricción y no va a patinar entre sí. La boya que utilizamos es una boya común de estas utilizadas en los inodoros, y como contrapeso utilizamos piedras. Ya que no teníamos pesos calibrados, lo que hicimos fue ir añadiendo piedritas hasta que veíamos que la boya era un poco más pesado que las piedras, de tal forma que cuando se baja el nivel del agua, también gira todo el sistema a la vez del potenciómetro. Y así se implementó en un balde y al lado de la computadora, que iba leyendo los valores de voltaje y de altura y de volumen, que los iba imprimiendo a tiempo real mientras iba imprimiendo los LEDs. Los cálculos los explicó mi compañero. Bueno, para los cálculos se realizó una relación lineal en la cual se tiene que, para una altura mínima de 0, como ya explicó mi compañero, lo que hace el potenciómetro es medir la altura en sí y lo transfiere a un valor de voltaje. Para una altura de 0 se tiene 0 voltios, y para la altura máxima, que en este caso por efectos físicos del potenciómetro dio 0.165 metros, para los 5 voltios que da. Al realizar la relación nos queda como fórmula que la altura está dado por 0.033 por el voltaje que brinda el potenciómetro. Luego se tiene el cálculo de la expresión para transformar de voltaje a volumen, el cual de igual forma se hace una relación lineal en el cual se tiene como valor mínimo el voltaje 0 y valor máximo los 5 voltios, en donde en nuestro caso se tiene un volumen máximo de 5.403 por 10 a la menos 3 metros cúbicos o 5.403 litros. Esta función en sí
la pendiente tiene como, se tiene que la pendiente va a ser el resultado del volumen máximo de nuestra que se puede calcular sobre 5, que es el voltaje máximo del sistema. Y como función, esta pendiente se multiplica por la variable del voltaje que brinda el potenciómetro. Luego, para el cálculo de la propagación de error, se tiene que la altura de desplazamiento de la boya y el diámetro del contenedor fueron medidos con un flexómetro, por lo que la medición mínima es de 0.001 metros, y por lo tanto las incertidumbres en sí van, para tanto la altura y para el diámetro que se midió, van a ser de más o menos 0.0005 metros. Luego se realiza el cálculo de la incertidumbre del volumen, haciendo la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro y también con respecto a la altura. Esta derivada parcial se multiplica por las respectivas incertidumbres, se elevan al cuadrado y se suman cada valor y se realiza una raíz cuadrada, que para nuestro caso de nuestro proyecto dio una incertidumbre de 1.29 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Luego se procede a calcular la resolución que provee el Arduino, que está dada mediante la fórmula de volumen máximo menos volumen mínimo sobre el voltaje analógico máximo que provee el Arduino menos el voltaje analógico mínimo, en el cual para nuestro caso dio como resolución 5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Se procede a decir los análisis de costo. Bueno, pues para el análisis de costo fue un total de alrededor de $28, exactamente 27,98 centavos. En este caso no se cuentan los valores, el costo de una boya, una polea y una liga, ya que son materiales reciclables. A continuación, los análisis. Bueno, para los análisis de resultados, como se puede apreciar, el volumen máximo que se puede medir es de 5.403 litros. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que con la ayuda del potenciómetro lo que se adquiere es una estimación del recorrido de la boya en sí, como ya se había explicado, en la altura. Por lo que mediante una relación lineal, como ya se explicó en los cálculos, se puede realizar el cálculo del volumen a tiempo real. Esta ecuación se reemplaza en el código del Arduino Uno con el fin de poder hacer el cálculo respectivo. Sin embargo, también deben tomarse en cuenta consideraciones que pueden diferir el resultado, ya que no necesariamente en el instante en que el agua empuje la boya se provocará el movimiento de la polea, ya que existen distintos factores, por ejemplo la adherencia y la fricción que genera la liga, no necesariamente será el más óptimo y no necesariamente en el instante se va a realizar el movimiento, por lo que esto puede provocar un pequeño error en los cálculos de volumen, pero muy pequeño. Y dentro del código de Arduino existe un óptimo manejo de datos debido a que no se desperdicia información, ya que el voltaje de referencia por default es de 5 voltios y el rango de voltaje que proporciona el potenciómetro es también de 0 a 5 voltios, por lo que la información es aprovechada al máximo y la resolución que brinda el Arduino es el óptimo. Luego, para las conclusiones y recomendaciones, se pudo concluir que, bueno, mejor dicho, se pudo realizar como conclusión un instrumento de medición de volumen usando un sistema de polea, usando también un potenciómetro y una tarjeta Arduino Uno para un recipiente que en nuestro caso tiene un volumen máximo de 5.403 litros. También se concluye que la incertidumbre calculada del volumen y la resolución que presenta el Arduino son óptimos para los requisitos de nuestro proyecto, siendo para el primero 1.29 por 10 a la menos 6 y para la resolución 5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y se pudo estimar que se pudo concluir que el costo estimado para realizar el proyecto fue de $27.98, como ya mencionó mi compañero. Sin embargo, varias piezas fueron recicladas y el costo se redujo aproximadamente a 16 para nuestro caso, por lo que se considera también un gasto aceptable. Y en recomendaciones tenemos que se recomienda soldar los jumpers o cables de conexión al potenciómetro para que no exista problema en la conexión del circuito. Además de que se recomienda usar un cable o liga que tenga una adherencia considerable para que la polea sea capaz de rotar a medida que la boya sube. Muchas gracias. Muchas gracias.